angina, porque para eso tenemos el anginoso, es un trastorno, es un síntoma, un dolor característico, es el síntoma primario de qué? De cardiopatía isquémica, es decir, que un sector de tu corazón no está siendo bien utilizado. ¿Y por qué se produce? Se produce cuando el corazón demanda oxigenación, demanda irrigación, pero el sistema vascular de alguna manera no lo puede satisfacer. Entonces, es un desbalance entre el aporte de sangre o de oxígeno y la demanda de oxígeno por el trabajo del corazón o del miocardio. Entonces, normalmente, bajo situaciones en las cuales aumenta la demanda, tiene que aumentar el aporte. ¿Qué cosa aumenta la demanda de oxígeno? La frecuencia cardíaca. Entonces, si uno corre, camina, se angustia, tiene estrés físico y psicológico, hay taquicardia. Ese aumento de la frecuencia cardíaca demanda más oxígeno porque representa más trabajo miocárdico y tiene que ser equiparado con un mayor aporte, ¿no? Otros factores que aumentan la demanda es la contractilidad, que se asocia generalmente al estrés físico o psicológico. La tensión de la pared, cuando el corazón comienza a latir más fuerte, más rápido, hay más tensión. Hay otros factores que aumentan la tensión, la presión intraventricular y otros más. El hecho es que cuando aumenta la demanda, tiene que aumentar el aporte. Ahora, aquí hay unas cosas interesantes. Normalmente el miocito cardíaco saca casi todo el oxígeno que pasa por él. Normalmente. Entonces, ¿cómo puede aumentar su aporte de oxígeno a aumento de la demanda? Tiene que aumentar o porque aumenta el flujo coronario, o sea, hay vasodilatación coronaria, o porque se redistribuye ese flujo, ¿no? El endotelio, mientras sea un endotelio sano, puede determinar dónde va a haber más vasodilatación y dónde menos, para que vaya más oxígeno a aquellas partes que el corazón está trabajando más y que necesita más oxígeno. Eso es la distribución miocárdica regional. Entonces, estas dos cosas son muy importantes, ¿ya? En la enfermedad coronaria, o sea, cuando hay ateromatosis, en primer lugar hay una obstrucción de la coronaria, ¿ya? Entonces, el flujo ya no se puede aumentar porque de por sí está obstruido. Y además, sí se pudiera por redistribución miocárdica que hemos analizado, pero lo que pasa es que el endotelio está enfermo, entonces ya no puede redistribuir. Entonces, cuando hay aumento de la demanda, ya no puede satisfacer la demanda y entra en isquemia. Lo que realmente pasa en la historia natural de la enfermedad anginosa o isquémica es que hay una etapa subclínica en la que el corazón está haciendo uso de esto, de vasodilatar las coronarias, de redistribuir el riego, pero llega un punto en que ya no lo puede hacer más y está bloqueado. Y entonces cuando viene un aumento de demanda ya no puede responder. Y entonces en ese momento viene la angina. O sea, con el paciente coronario se consume esto. Se consume esa capacidad vasodilatadora, se consume su capacidad de redistribución, además sufre enfermedad endotelial, porque la ateromatosis trae enfermedad endotelial, entonces no puede mejorar el aporte ante una situación de demanda. Mientras el corazón esté sano, está trabajando tranquilo, ustedes tienen su corazón muy normal, tienen un ejercicio físico, hacen un aumento de demanda, entonces ¿qué va a hacer su sistema coronario? Va a ser vasodilatación coronaria de repente o redistribución de flujo y se acabó. Pasa el periodo de estrés, todo regresa a lo basal y se acabó. El paciente coronario hace eso al comienzo de su enfermedad, porque tiene una obstrucción coronaria, entonces comienza a vasodilatar sus coronarias y comienza a redistribuir su flujo, pero llega un punto en que ya no se puede más. Entonces, en esa situación, cuando tenga un estrés y necesite mejorar su aporte ante una mayor demanda, ya no puede. Ese día viene la isquemia, es decir, viene la angina, porque la angina es la expresión clínica del sustrato anatomopatológico que es la isquemia. O sea, la fibra miocárdica, el músculo, comienza a sufrir falta de oxígeno, entra en isquemia. Y uno que experimenta angina, que es un dolor determinado, que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la isquemia? No puede haber balance. ¿Por qué? Porque son coronarias enfermas, porque son endotelios enfermos,
y porque ese paciente en su historia natural ya se consumió su capacidad vasodilatadora y se consumió su capacidad de redistribución. Entonces, por un lado está enfermo y por otro ya no puede equilibrar, porque ya equilibró todo lo que pudo. Entonces, ese día viene el isquemia. Si el sistema coronario está sano, nada de eso pasa. Nada de eso pasa porque tienes un aumento de demanda, inmediatamente el sistema coronario se encarga de dar un mayor aporte, redistribuyendo o vasodilatando. Entonces los fármacos antianginosos podrán resolver el problema por vasodilatación coronaria. ¿Ah? ¿Por qué no? Porque el paciente ya se vasodilató en la historia natural de su enfermedad. ¿Tú le das un vasodilatador? No vasodilata más. Pues, ¿qué hacen los antianginosos clásicos? Disminuyen la demanda, disminuyen el trabajo miocárdico, frenan el corazón. Entonces mantienen un corazón frenado que entonces no va a padecer isquemia. Eso es lo que hacen. Hay algunas atingencias que vamos a ver ahí, pero básicamente lo que hacen es disminuir el trabajo, ¿ya? Entonces aquí tienes un aumento de demanda y no puedes establecer el equilibrio, entras en isquemia. No se puede hacer que la fibra miocárdica saque más oxígeno porque ya saca todo normalmente. No puedes aumentar el flujo, no puedes redistribuir porque están consumidos. Entonces lo único que te queda es frenar el corazón, que es lo que dice acá, ¿no es cierto? No es factible que la fibra saque más oxígeno porque ya saca todo. Hay algunos estudios y terapias genéticas que quieren hacer que la fibra sea capaz de trabajar con menos oxígeno o de sacar más oxígeno, pero eso todavía no es una realidad. Entonces, ¿qué podrías hacer para equilibrar este problema de demanda de aporte que significa la isquemia? Uno es aumentar el aporte, pero el problema es que el paciente ya se lo aumentó y ya se redistribuyó, entonces el vasodilatador de repente no trabaja. Eso no quiere decir que sí pueda trabajar un fenómeno vasodilatador, pero no es la regla, no es lo común, ¿ya? Lo común que hacen los antianginosos, ¿qué cosa es? Frenar el corazón. Al frenar el corazón, disminuyen la demanda, y al disminuir la demanda mantienen el equilibrio y el paciente está sin isquemia. La enfermedad sigue avanzando, por supuesto, la enfermedad sigue avanzando. Si no controlas otros factores, si no hace, la enfermedad sigue avanzando y en algún momento ese paciente que hace isquemias se va a agravar. Es la historia natural, ¿no? Por más que le des antianginosos y restablezcas el equilibrio, simplemente estás como enmascarando la situación, ¿no? Hay que controlar otros factores, otras exigencias que hay que hacer, pero así es la situación. Entonces, ¿cómo puedes disminuir la demanda? Disminuyendo el trabajo del corazón, puedes disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción, disminuir la tensión del ventrículo. Si tú disminuyes el retorno venoso, el corazón trabaja menos porque tiene menos retorno venoso, y etcétera, etcétera. Y aumentar, ¿qué cosa? La diástole. Porque durante la sístole el corazón se contrae, entonces la irrigación coronaria tiene mucho problema porque está el músculo contraído. En cambio, durante la diástole entra la irrigación coronaria. Entonces, hay que aumentar las diástoles. Para eso frenas el corazón. Se contrae menos, entonces sus diástoles son mejores y entonces ya mejora la situación. Pero no soluciona el problema. No soluciona el problema. Por eso es que hay distintos tipos de angina. La angina es un síntoma que es un dolor precordial que tiene su relación al miembro superior izquierdo, tiene sus características. Esa es la angina, ¿no? Se va al cuello, dura 30 minutos, cede, el sujeto hace reposo y cede, o toma un nitrato y cede. Eso es la angina estable. La angina estable es una estrechez fija que está condicionando un trastorno de aporte-demanda que se resuelve con algo que disminuye el trabajo, que puede ser un nitrato o puede ser otro. Y así puede estar el paciente años. Eso se llama angina estable. Pero si la ateromatosis sigue progresando, un día esa angina se va a hacer inestable, o sea, se va a obstruir más la coronaria o se va a romper
el endotelio y va a comenzar a hacer trombosis, una trombosis coronaria, y entonces la clínica cambia. Entonces, mientras es angina estable, es un paciente, doctor, cuando percibo el ómnibus me viene dolor, me paro y que se calma, ¿ya? O cuando subo 3 pisos me viene dolor, si subo 2 pisos no pasa nada. Bueno, y así está, con su medicación puede estar años, al 3er piso recién le viene el problema, pero un buen día sube un piso y ya entra en el problema, se ha tornado inestable, es una angina inestable, se hace una angina de reposo, una angina de menos esfuerzo, una angina que ya no responde al nitrato. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque allí se está produciendo de repente un crecimiento exagerado de la placa y lo más probable acompañada con una fisura endotelial que está llevando a la trombosis coronaria. No es un infarto todavía, pero es una angina inestable, hay efracción de la placa. Y en el electrocardiograma hay infradesnivel del ST. Si esto no se corrige, ¿qué va a venir después de eso? La obstrucción completa de la coronaria y un infarto de miocárdio. O sea, ya hay muerte de un pedazo del corazón, es un infarto. Ya no es una isquemia, simplemente falta de oxígeno, no, es un infarto. Se murió un pedazo del corazón y ya no hay nada que hacer. Lo único que queda por hacer es intervenir para que se muera la menos cantidad posible del corazón. ¿Pero va a haber un pedazo del corazón muerto? Sí. El objetivo ahí es que no muera más corazón. Entonces el objetivo de los antianginosos es establecer el equilibrio y para eso frenas el corazón. El objetivo en una angina inestable es evitar que se produzca la trombosis para que no vaya al infarto. Entonces das antiplaquetarios, prevenir la trombosis plaquetaria, que eso es otra clase que ya se antiplaquetaria. Y por supuesto un sujeto que está con angina inestable tiene que ser hospitalizado, manejado, antiplaquetarios, estabilizado, etc. Porque está a un paso del infarto. Pero si ya dio ese paso y ya hizo el infarto, ya no hay nada que hacer con los antianginosos, ya no hay nada que hacer con los antiplaquetarios, porque ya hay un trombo ahí. Y lo único que queda es sacar ese trombo. No para prevenir el infarto, sino para hacer que el infarto sea lo más chico posible. Porque mientras más grande sea el infarto, más secuela va a quedar, más insuficiencia cardíaca, más arritmias, más muerte. Pero infarto va a haber. Pues cuando ya hay infarto, lo único que queda es sacar el trombo. ¿Cómo se saca el trombo? Con drogas trombolíticas que ya vamos a ver. O sea, se hace trombolisis coronaria. O sea, se hace una intervención que se llama angioplastía coronaria. Los cardiólogos invasivos entran por la femoral, llegan a la coronaria por el corazón y sacan ese trombo de distinta forma, con unos globos, con unas tijeras especiales, mueven ese trombo. Eso se llama angioplastía. Y médicamente, ¿cómo se hace? Con trombolisis. Nosotros no vamos a ver trombolisis porque es drogas trombolíticas que las vamos a ver después. Lo que vamos a ver es antianginosos. Acá básicamente vamos a estar. ¿Ya? Ahora, existe también una angina variante que se llama variante porque es diferente. Ya no obedece a la obstrucción coronaria, ni a la efracción del endotelio, ni al trombo, nada de lo que estamos hablando, sino obedece a un vasoespasmo coronario. Hay un vasoespasmo. Entonces, hay un vasodilatador, sí puede resolver esa angina. ¿Ya? Es una angina vasoespástica o también de Prinzmetal. ¿Ya? Puede ser y generalmente se expresa con supradesnivel de ST. En cambio, la angina estable obstructiva coronaria hace un infradesnivel de ST. Y cuando ya hay infarto, ya hay otros comportamientos, la onda U, etcétera, que hay en los infartos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora que hemos racionalizado todo eso, ya entendemos que los antianginosos lo que hacen para corregir el desbalance de demanda-aporte es o mejorar el aporte o disminuir la demanda. A veces mejorar el aporte ya no se puede porque ya el paciente no da y ya se lo consumió,
entonces solo queda disminuir la demanda. ¿Ya? Y entonces vamos a entrar ya al territorio de los fármacos antianginosos. Y el primer fármaco que vamos a ver son los nitratos. Los nitratos son vasodilatadores. ¿Pueden vasodilatar una coronaria? Sí, sobre todo cuando hay un espasmo coronario o cuando se puede vasodilatar algo, pero por eso no son. Más que nada es por lo que vamos a analizar al frenar el trabajo cardíaco, como vamos a ver. Son derivados del ácido nítrico, del ácido nitroso. Estos ya no se usan, solo se usan los derivados del ácido nítrico, que son los nitratos, ¿ya? El dinitrato de glicerilo, el dinitrato de glicerilo, el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, que ya los vamos a ir conociendo, y lo que hacen es liberar oxígeno, perdón, óxido nítrico, se desnitran, liberan óxido nítrico, y el óxido nítrico es vasodilatador. Eso es lo que hacen los nitratos. Para tú tener vasoconstricción se tiene que interactuar la miosina con lactina, ¿ya? Y para eso existe la calmodulina que es activada por el calcio, activa a la quinasa de la cadena ligera de miosina, y eso fosforila la cadena ligera de miosina, y la cadena ligera de miosina fosforilada interactúa con lactina y produce la contracción, y entonces hay vasoconstricción. ¿Qué hacen los nitratos? Liberan óxido nítrico, el óxido nítrico activa a la guanilciclasa, la guanilciclasa produce GMP cíclico a partir de GTP, y el GMP cíclico desfosforila la cadena ligera de miosina, y entonces al desfosforilarla produce vasodilatación, porque en esas circunstancias se desacopla de la actina. Entonces hay vasodilatación. Entonces los nitratos producen vasodilatación porque activan el GMP cíclico al activar a la guanilciclasa, que convierte en GTP en GMP cíclico. Esa vasodilatación produce sobre todo vasodilatación venosa, ahí es donde actúan los nitratos. Al haber vasodilatación venosa, el retorno hacia los ventrículos, el retorno cardíaco, ¿disminuye o aumenta? ¿Ah? Claro, porque hay vasodilatación venosa, la sangre se queda en las venas, ya no regresa al corazón. Entonces el retorno venoso disminuye. Si el retorno venoso disminuye, el corazón se carga más de sangre, menos. Entonces para botar esa sangre hace más trabajo, menos trabajo. Ese es el efecto de los nitratos. Disminuyen el retorno venoso y eso disminuye la presión diastólica final, y eso disminuye el trabajo miocárdico, porque si hay menos presión diastólica hay que hacer menos fuerza de contracción para botarla, hay que hacer menos tensión para botarla, la botas más rápido, entonces tienes diástoles más grandes, y todo eso es beneficioso para equilibrar el problema de aporte-demanda. Eso es lo que hacen los nitratos. Ahora, un nitrato te puede vasodilatar si la coronaria está vasoespástica, sí, y te puede dar un beneficio, pero no es lo común. Lo común es para disminuir el retorno venoso. Muy bien, ahora, entonces eso es lo que hemos analizado así. A las dosis normales disminuyen el retorno venoso, disminuyen la presión diastólica final, eso disminuye el trabajo miocárdico, corrige la angina. Si tú das mucha nitrato, comienzas a producir ya no solo vasodilatación venosa, sino también vasodilatación arteriolar. Y al haber vasodilatación arteriolar, ya no solo disminuye el retorno venoso, sino que disminuye la resistencia vascular periférica. Si disminuye la resistencia vascular periférica, ¿disminuye la presión arterial o no? ¿No es cierto? Y si disminuye la resistencia vascular periférica, ¿el corazón tiene menos trabajo? Sí, porque cuando el corazón se contrae no solo tiene el trabajo de botar la sangre, sino que se contrae contra la resistencia que tiene. ¿Quién es esa resistencia? La válvula aórtica, el tracto de salida de la aorta y la presión arterial, ¿no? Entonces, si un nitrato te produce vasodilatación, menos trabajo miocárdico, venosa. Y si se produce vasodilatación arteriolar, menos trabajo miocárdico,
porque hay menos chamba para adelante. Es la precarga y la poscarga, ¿no es cierto? La precarga es el retorno venoso y la poscarga es la presión arterial, contra la cual el ventrículo se contrae. ¿De acuerdo? Pero eso tiene un doble filo, porque si hay mucha vasodilatación arterial, ¿puede bajar mucho la presión arterial? Sí. Y si baja la presión arterial, ¿qué hace el corazón? Y si un paciente anginoso hace taquicardia, ¿qué le va a pasar? ¿Ya? Entonces no es cuestión de dar más nitratos y más nitratos. Los nitratos a niveles tóxicos más bien te pueden producir isquemia, sí, porque te pueden inducir taquicardia por disminución de la presión arterial sistémica. O sea, los nitratos a sus dosis normales lo que hacen es esto, disminuir el retorno venoso por venodilatación. Eso disminuye la presión diastólica final y disminuye todo el trabajo miocardial. ¿Pueden los nitratos producir vasodilatación arteriolar? Sí. ¿Y disminuir la resistencia vascular periférica? Sí. ¿Y eso disminuye la poscarga? Sí. ¿Y eso disminuye el trabajo? Sí. Pero si da taquicardia, la canción. La canción. El paciente hace un infarto. La canción. Hay que tener cuidado. Eso es lo que pasa cuando tú tomas nitratos y sildenafilo. ¿Ustedes saben lo que es el sildenafilo? El sildenafilo es el Viagra. Muy bien, eso sí saben. ¿Qué hace el sildenafilo? El sildenafilo inhibe esta enzima, que es la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es la enzima que destruye el GMP cíclico. Entonces, cuando tú das sildenafilo, se inhibe la fosfodiesterasa y el GMP cíclico no se destruye. Entonces induce vasodilatación y hay erección en el pene. Pero si tú combinas las dos cosas, das nitrato. ¿El nitrato aumenta el GMP cíclico? Sí, porque activa la guanilciclasa, GTP aumenta el GMP. Y si das sildenafilo, no, se inhibe la fosfodiesterasa. El GMP cíclico se preserva o no. Entonces va a haber más GMP cíclico. Y entonces si hay más GMP cíclico, hay más dilatación venosa y habrá más vasodilatación arteriolar. Y si hay mucho de eso, ¿qué pasa? Taquicardia. Y ahí queda. Ahí queda, caballero. Entonces un paciente que toma nitratos no puede tomar sildenafilo. ¿Ya? Y de hecho todo paciente que tenga angina tiene que tener cuidado con el sildenafilo, porque como aumenta el GMP cíclico, preserva el GMP cíclico, puede haber más vasodilatación y él está angustiado porque está en acción y además la vaso y entra y viene y se muere. Se muere, puede morir. ¿Ya? Ok. Esa es la historia de los nitratos. Esa es la farmacocinética, consiste en que se van desnitrando, van perdiendo y luego se glucuronizan y se eliminan por metabolismo hepático y por vía renal. Estos son los nitratos que hay más en nuestro medio. El primero es la nitroglicerina. La nitroglicerina se puede dar por vía sublingual, se puede dar por vía transdérmica, se puede dar por vía endovenosa, se puede dar por vía oral sostenida. Acá tenemos ejemplos. Nitropac es un parche transdérmico, Nitropac también es por vía oral sostenida, ¿ya? Es el Nitropac. El Deponit, los parches transdérmicos, y la nitroglicerina que pueda ir por endovenoso. En nuestro medio no hay mucha nitroglicerina sublingual, pero es muy buena, es lo mejor para la angina aguda. Pero bueno, así son las cosas. Después viene el dinitrato. ¿Cómo se metaboliza la nitroglicerina? Se denitra. La nitroglicerina es el trinitrato de glicerilo, se convierte en dinitrato de glicerilo, que todavía tiene cierta potencia, luego el mononitrato de glicerilo y luego ya no sirve para nada. Luego tenemos el dinitrato disosorbide, que se puede dar por vía sublingual, se puede dar por vía endovenosa,
se puede dar por vía oral. No se da transdérmico. El transdérmico solo la nitroglicerina. Acá tienes el isosorbide sublingual, tienes las ampollas y tienes las tabletas para vía oral y vía oral sostenida. ¿Cómo manejas una angina aguda? Puedes darle un isosorbide sublingual o mejor si tienes nitroglicerina sublingual. Como terapia de rescate, la nitroglicerina es mejor. En el manejo crónico lo que más se usa es este. Y tienes acá el isosorbide 5-mononitrato. Este es un efecto más prolongado, solo se da por vía oral básicamente, ¿ya? Hay tabletas de vía oral sostenida y de vía oral. Aunque hay algunos preparados sublinguales, pero es mucho mejor manejar el sublingual como dinitrato o como nitroglicerina. Los nitratos se caracterizan porque tienen tolerancia, o sea, tú comienzas a dar el nitrato y ya muy bien, trabaja muy bien y un día no trabaja mucho. El paciente a veces no es porque ha progresado la enfermedad, sino porque ha hecho tolerancia. Entonces, para evitar que hagan tolerancia, se le combina con otros antianginosos, porque la tolerancia se da cuando hay administración repetitiva del fármaco. Entonces, si lo haces solo nitrato, de repente puede aparecer tolerancia. Le das nitrato en la mañana y en la noche le das bloqueante de calcio y así evitas la tolerancia. ¿Los nitratos pueden ser tóxicos? Sí, ya dijimos. Si tú das mucho nitrato o combinas con otros vasodilatadores, puede haber hipotensión, puede haber hipotimia, puede haber taquicardia, que sería lo peor, puede haber dolor de cabeza, ¿ya? Puede haber tupidez nasal o puede haber, si lo combinas con el sildenafilo, mucha hipotensión, taquicardia, infarto. ¿Para qué se usan los nitratos? Se usa para la angina. En forma sublingual puede ser la nitroglicerina, pero podría ser el dinitrato de isosorbide también. Es lo que más se usa, ¿ya? Es rápido, ¿no es cierto? Te saca rápido. Para mantenimiento usas ya por vía oral, dinitrato de isosorbide. Hay orales sostenidos o hay orales normales. Cuando el paciente no puede tomar vía oral, le puedes poner un parche. Los parches sí son necesariamente siempre de nitroglicerina, ¿ya? Duran a veces 4 horas, 6 horas, depende del parche, de la dosis, ¿ya? ¿Para qué se usa la angina? Esto ya dijimos, para la angina estable, ¿no? En la angina inestable se puede dar un nitrato, puedes dar un nitrato, pero en la angina inestable lo que hay que evitar es la trombosis, ¿no? Hay que dar un antiagregante planetario, es otra cosa, ¿ya? Si la angina inestable se desencadena por un vasoespasmo, ahí sí el nitrato podría servir. Para eso el cardiólogo tiene que ver el electrocardiograma y entonces pensar si en esa angina inestable hay supradesnivel, hay infradesnivel, hay entonces él concluye si hay vasoespasmo, hay obstrucción, qué está pasando, ¿no? Entonces si es vasoespástica sí podría ayudar, pero no es lo común. Si hay infarto, el nitrato no hace nada. ¿Le vas a dar nitratos? Sí, pero ya sabemos lo que hay que hacer en un infarto. Lo demás es adorno. Un montón de cosas se le puede dar al paciente, pero lo que hay que hacer es sacar trombo. Y solo hay 2 formas de sacar el trombo: trombolisis o angioplastía. El infarto es otra cosa, no tiene nada que ver. Si hay una angina variante, ahí sí la capacidad vasodilatadora del nitrato y del bloqueante de calcio pueden servir, porque ahí hay vasoespasmo, ¿no? Es una angina variante, es vasoespástica. Muy bien. Estos son los bloqueantes de calcio. Los bloqueantes de calcio lo que hacen es bloquear los canales lentos de calcio. Hay 2 tipos de bloqueantes de calcio, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son muy buenas vasodilatadoras, ya no venosas como los nitratos, sino arteriolares. ¿Y qué puede pasar con una sustancia que sea muy buen vasodilatador? ¿Ah? Que baje la presión y que dé. Ese es el problema de las dihidropiridinas: la nifedipina, la nicardipina, la nimodipina. La nicardipina es más específico de las coronarias, pero igual tiene el problema. Entonces, ¿salió quién? La amlodipina. ¿Cuál es la ventaja de la amlodipina? Que es lenta. Entonces no te produce vasodilataciones bruscas.
Como es lenta y no hay vasodilataciones bruscas, hay menos taquicardia. Esta es la ventaja y por eso se llegó al amlodipino. Porque toman una anginosa, le dan nifedipina, muy bien, caballero, se siente bien, pero ¡puf!, le baja la presión y ¡boom!, taquicardia, se murió. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Esas son las dihidropiridinas. Y las no dihidropiridinas ya no son muy buenas vasodilatadoras, pero son buenas frenando el corazón. Entonces estas son drogas más seguras. ¿Quiénes son? Verapamilo y diltiazem. No quiere decir que estas no sirvan, pero hay que tener la precaución de la que se habla. ¿Qué hacen los vasodilatadores a nivel vascular? Como no hay calcio, no hay contracción, ¿no? Se acabó, ¿ya? ¿Quiénes son los mejores vasodilatadores arteriolares? Las dihidropiridinas. Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio? Que disminuyen la poscarga y entonces alivian el trabajo miocárdico. ¿Cuál es el riesgo? Que induzcan taquicardia. ¿Ya? Ese es el riesgo. En cambio, verapamilo y diltiazem no son tan vasodilatadoras, pero bloquean los canales de calcio en el corazón y frenan el corazón, que habíamos dicho es lo más común como manejo de la angina, ¿no es cierto? Acá está justamente. ¿Qué hacen en el corazón? Frenan la contracción, la interacción actina-miocina, porque no hay calcio. Si no hay calcio, no hay contracción. Entonces son inotrópico negativas. ¿Quiénes? Verapamilo y diltiazem. ¿Las dihidropiridinas pueden hacer esto? Sí, pero como son muy vasodilatadoras, andan siempre produciendo estímulos simpáticos sobre el corazón y tratando de estimularlo. Entonces eso es un problema. Además, acá hay otra cosa, en la frecuencia cardíaca. ¿Quiénes frenan el nodo sinusal? Verapamilo y diltiazem. Las dihidropiridinas no, porque las dihidropiridinas bloquean el canal de sodio aurículo-ventricular en el aparato aurículo-ventricular, pero lo liberan rápido, entonces no llegan a frenar la conducción. En cambio, verapamilo y diltiazem sí lo frenan bien el pasaje aurículo-ventricular y entonces frenan la frecuencia cardíaca. Son buenas frenando la conducción. Entonces, en resumen, las dihidropiridinas... A ver, ¿tienes un resumen acá? Acá está. Las dihidropiridinas son buenas vasodilatadoras. Eso, bueno, porque hay vasodilatación coronaria. Bueno, porque disminuye la resistencia vascular periférica y el corazón se alivia, pero malo porque puede haber taquicardia. Las dihidropiridinas no son inotrópico negativas. Verapamilo y diltiazem sí son, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son cronotrópico y dromotrópico negativas? O sea, ¿quiénes inhiben el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular? Solo las no verapamilo y diltiazem. Dihidropiridinas no son nada aquí, porque liberan muy rápido el canal. En cambio, verapamilo y diltiazem es cierto, menos vasodilatador, no reduce la precarga mucho, pero es una droga más segura porque no trae taquicardia. ¿Dónde está su fuerte? En que es inotrópico negativa en la fibra miocárdica, cronotrópico negativa en el nodo sinusal y dromotrópico negativa en el nódulo auriculoventricular. Entonces, esto sí frena el trabajo y estabiliza la angina. Pero puede inducir cierta disfunción miocárdica o no. Sí, porque está frenando el corazón. Entonces hay que tener cuidado. No se puede asociar con beta bloqueadores, al menos solo el cardiólogo lo puede hacer, porque el beta bloqueador frena el corazón y el verapamilo y diltiazem frena el corazón, entonces puede desencadenar insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Así es la situación de estos bloqueantes de calcio. Acá tienen una tabla, fíjense, esto es vasodilatación, esto es inotropismo negativo, cronotropismo negativo, dromotropismo negativo. ¿Ya? ¿Quiénes son los mejores vasodilatadores? Las dihidropiridinas. Estas no tanto. ¿Quién produce más taquicardia? Estas, pues, claro. Y en lo demás, casi nada. Mira, no son inotrópico negativas y definitivamente no son cronotrópico ni dromotrópico negativas. En cambio, estas sí. ¿Ya? Estas sí. ¿De acuerdo?
Todos los bloqueantes de calcio tienen buena absorción, se dan generalmente por vía oral. Reacciones adversas, las dihidropiridinas, vasodilatación, eso puede traer dolor de cabeza, hipotensión, hipotimia, taquicardia. Está en rojo porque es el problema. Y el otro problema, ¿cuál es? Robo coronario. ¿Qué es robo coronario? Cuando viene un vasodilatador y hay una zona de infarto, y como está enferma, no la vasodilata. Y más bien la zona sana la vasodilata. Y la sangre se va a la zona sana. Y a la zona que está isquémica, no. Eso se llama robo coronario. Puede producirse con cualquier vasodilatador, más con las dihidropiridinas. Entonces tienen sus problemas, pues, las dihidropiridinas. Verapamil y diltiazem son más seguras, pero puede haber bradicardia, puede haber bloqueo, puede haber insuficiencia cardíaca, ¿no? Muy bien. ¿Para qué se usan los bloqueantes de calcio? Las dihidropiridinas van bien si la angina es variante, porque la angina variante es vasoespástica o no. Entonces ahí puede ir bien en capacidad vasodilatadora. Pero si tenemos una angina de esfuerzo, generalmente vamos a ir a las no dihidropiridinas, verapamil y diltiazem. ¿Se puede ir al micardipino, que es más cardioselectivo? Bueno, pero el más seguro de todos, amlodipino. ¿Por qué? Porque es lenta. Y uno diría, pucha, si es lenta, peor, pues. No, su capacidad de ser lenta es que vasodilata despacio, entonces no trae taquicardias. Por eso el amlodipino se usa un poquito más, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho que estas son otras cosas, ¿ya? Los bloqueantes de calcio se pueden usar en otras situaciones, por ejemplo, en taquicardias supraventriculares. La taquicardia supraventricular se llama supraventricular porque el origen de la taquicardia está encima del ventrículo. ¿Quién está encima del ventrículo? La aurícula. Entonces, con una taquicardia supraventricular, ¿qué hay que hacer? Frenar la conducción, pues, para que no llegue mucho impulso al ventrículo. ¿Quién hace eso bien? ¿Verapamilo o nifedipino? Verapamilo diltiazem, ¿no es cierto? ¿Las dihidropiridinas frenan eso? ¿Ah? No. Las dihidropiridinas no son frenadoras de la conducción. Ok. Bueno, ¿qué estamos? En los otros efectos, ¿no? Se pueden usar para migraña, para disminuir la contracción uterina, al fenómeno de Raynaud, tiene otros usos, ¿no? Y las dihidropiridinas, por ejemplo, se usan para inducir vasodilatación cerebral cuando hay problemas isquémicos en el cerebro y hay vasoespasmo cerebral, se dan también ahí. Sobre todo esta, que es el nimodipino. Muy bien. Luego, este es el otro antianginoso clásico, que son los beta bloqueadores, que ya los han visto en distintas clases. Los beta bloqueadores bloquean los receptores beta del corazón, beta 1 y beta 2. Hay unos que bloquean beta 1 y beta 2, pero los del corazón son beta 1. Estos que bloquean beta 1 y beta 2 es el propranolol. Y el que bloquea solo beta 1, o sea, cardioselectivo, es el atenolol. O también los otros, ¿ya? ¿Qué hacen a bloquear beta 1? Frenan el corazón. Son cronotrópicos negativos, inotrópicos negativos, dronotrópicos negativos. Igualito que verapamil y diltiazem, ¿ya? Entonces, ¿qué te hacen? Te frenan el trabajo miocárdico. ¿Por qué está en rojo esto? Porque al frenar el trabajo miocárdico, una de las cosas que haces es que el corazón no bote todo, porque está frenado. Entonces se queda con sangre. Y eso aumenta la presión diastólica final. Y si aumenta la presión diastólica final, a veces el corazón tiene que hacer más esfuerzo. ¿Sí? Sí. Ese es el problema de frenar mucho el corazón. Por eso hay que frenarlo hasta donde se tienen que frenar, ¿no? ¿Para qué se van a usar los beta bloqueadores? Para las anginas estables, ¿ya? Algunas veces inestables, pero ahí tienes que hacer bloqueo plaquetal.
En el infarto también puedes usarlo, claro que sí. Donde no puedes usar un beta bloqueador es en la angina variante. ¿Por qué? La angina variante es un problema de vasodilatación o de vasocontracción coronaria. ¿Ah? Vasocontracción. O sea, en la angina variante lo que hay es espasmo coronario. ¿Ya? ¿De dónde salen las coronarias? ¿Ah? De la aorta. De la aorta salen. Una vez viene el ventrículo, la válvula aórtica, sale la aorta. Y ahí nomás, después de la válvula, están las coronarias. ¿Ya? Pues un sujeto que tiene angina vasoespástica tiene espasmo coronario. Si yo le disminuyo la sangre en la aorta, ¿mejoro su riego miocárdico o no? ¿Ah? Acá está contraído, ¿no es cierto? Entonces la sangre circula bien, circula mal. Ya, y si yo le disminuyo la presión en la aorta, ¿cómo circulará la sangre? ¿Mejor o peor todavía? Por eso no se puede dar beta bloqueadores, y con mucho cuidado de la verapamiloidación, en las anginas vasoespásticas. Porque beta bloqueadores, verapamilo y detracén frenan el corazón o no. Entonces, si frenan, disminuyan la presión en la aorta o no. Claro. Y entonces, si tiene espasmo, lo fregaste. ¿No es cierto? ¿Qué hay que dar en la angina vasoespástica? Vasodilatadores. ¿Quiénes son los vasodilatadores? Las dihidropiridinas y los nitratos. ¿Ya? Por eso es que en la angina vasoespástica no se debe dar normalmente, aunque ya eso lo decide el cardiólogo, beta bloqueadores. ¿Ya? Tú puedes combinar algunas veces antianginosos, ¿ya? Por ejemplo, si hay vasoespasmo, puedes combinar nitratos con bloqueantes de calcio. Más vasodilatación, mejor competencia. El nitrato con el beta bloqueador se puede combinar. A ver, ¿qué hace el nitrato? Disminuye la precarga, la poscarga. La precarga, ¿no es cierto? Y si disminuye la precarga, macanudo, ¿no es cierto? Pero si disminuye mucho la poscarga, ¿qué puede haber? Porque la poscarga es la otra, ¿no? Si el nitrato, si yo doy mucha dosis, puedo disminuir la poscarga y eso trae taquicardia. ¿Quién bloquea la taquicardia? El beta bloqueador, ¿no? El beta bloqueador disminuye el gasto cardíaco y eso puede aumentar la cantidad de sangre que queda en el ventrículo. ¿Quién disminuye la sangre que puede llegar al ventrículo? El nitrato, ¿no es cierto? Porque es venodilatador. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los nitratos? Son venodilatadores. Disminuyen, aumentan el retorno venoso. ¿Ah? Disminuyen. Ese es su efecto. Disminuir el retorno venoso. Entonces tú puedes asociar un nitrato con un beta bloqueador. Estás tratando de buscarle, ¿no? El nitrato me disminuye la precarga, muy bien, pero si disminuye la poscarga y me trae taquicardia, le freno la taquicardia con un beta bloqueador. El beta bloqueador, como el corazón no trabaja, se queda con sangre. Pucha, no, yo no quiero que se... Entonces, ¿qué hago para evitar que aumente la presión diastólica final? Y el nitrato te alivia el problema. Entonces acá, pues, no quiere decir que se tengan que asociar, pero hay algún beneficio que ya un cardiólogo lo puede manejar. El bloqueante de calcio con el beta bloqueador. Si yo doy verapamilo y diltiazem con beta bloqueador, ¿es una buena asociación o no? ¿Estos qué hacen? Frenan el corazón. ¿Y estos? Y entonces puede haber una disfunción miocárdica. ¿Pero la dihidropiridina frena el corazón? No, eso es pura disminución del retorno venoso. ¿Y eso me puede dar? Entonces le puedo bloquear esa taquicardia con él. También hay ahí algunas asociaciones, ¿no?
El nitrato con el bloqueo de calcio ya dijimos, más vasodilatación y ya. Muy bien. Ya, eso es lo clásico, eso es el objetivo principal. Pero luego hay una cápite de nuevos antianginosos. Porque el problema es que esto está como está hace 80 años. Bueno, quizá no tanto, 40. Y ahí quedó, no hay progreso. Entonces la investigación está tratando de encontrar un progreso, pues, ¿no? Hay estudios para modificar genéticamente la fibra miocárdica, pero eso todavía va a demorar, ¿ya? Esto es lo que más ha avanzado. Hay una serie de antianginosos nuevos, de los cuales el más interesante es este, ¿ya? ¿Y en qué se basan estos antianginosos? En que aquí se está viendo qué pasa cuando la fibra miocárdica se somete a isquemia. ¿Ya? Nosotros ya sabemos muy bien este problema del desbalance, que el aporte, que eso ya lo sabemos y lo sabemos hace 150 años. Y lo manipulamos farmacológicamente hace 50 años y no hemos superado en nada. Entonces hay que estudiar qué está pasando. ¿Qué pasa cuando la fibra está isquémica? Y entonces lo que pasa es esto. Cuando hay isquemia, cuando hay angina, esa fibra está trabajando en hipoxia celular. Y eso trae acidosis y trae modificaciones del comportamiento de los canales de electrolitos en el corazón. ¿Ya? Entonces, cuando hay una obstrucción, ya nosotros ya hemos visto esto, la disfunción endotelial, el remodelamiento, la vasoconstricción, la hipertrofia coronaria, el deporte de demanda, todo eso ya lo sabemos, pero no nos habíamos puesto a pensar mucho qué pasa con la fibra miocárdica cuando está sometida a isquemia. Cuando la célula miocárdica está sometida a isquemia, comienza a hacer metabolismo anaeróbico. Y eso produce acidosis y libera sustancias que al final alteran el flujo de electrolitos de la membrana y condicionan que el miocito comience a tener más sodio y más calcio dentro de él. Y mientras más sodio y más calcio dentro de él, se desgasta más. Se hace más proclive a morir, se hace menos capaz de defenderse y comienzan a producirse una serie de cambios metabólicos y electrolíticos dentro de esa fibra. Los nuevos antianginosos apuntan ahí, a corregir esa fibra que ante la isquemia se pone acidótica, se llena de sodio, se llena de calcio y no reacciona como debe reaccionar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando. Hipoxia celular, metabolismo anaeróbico, liberación de un montón de sustancias que inducen ese metabolismo anaeróbico, que trastornan los electrolitos y que no le permiten a la fibra reaccionar como tiene que reaccionar. Entonces, estos nuevos antianginosos apuntan ahí. Ya no apuntan a corregir el desbalance, no apuntan a producir vasodilatación coronaria, no apuntan a mejorar la redistribución, sino apuntan a que la fibra miocárdica en condiciones de isquemia comienza a trabajar mal y se carga de sodio y se carga de calcio. Por ahí es el raciocinio de estos fármacos. Entonces, estas cosas tan complejas son lo que encuentras porque hay publicaciones de este tipo. Y acá hay unos canales muy importantes que son los canales de sodio, ¿ya? Los canales lentos de sodio. Estos canales lentos de sodio se deben cerrar aquí. Esta es la fase 1, esta es la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3. ¿Ya?
Aquí en la parte distal de la fase 2 y de la fase 3, estos canales ya se deberían haber cerrado. Eso es lo normal, que se cierren. Pero cuando la fibra está isquemizada, entra en metabolismo anaeróbico, entra en acidosis, comienza a llenarse de calcio, de sodio, porque esto se queda abierto, el canal se queda abierto. Y entonces ese sodio se intercambia, porque la fibra lo tiene que botar, pero ¿qué mete? Protón, acidosis. Y ese sodio lo bota, porque la fibra lo tiene que botar, pero ¿qué mete? Calcio. Y ustedes saben que contra una célula se carga de calcio, ¿qué va a pasar con ella? Se va a morir. Cualquier célula que se cargue de calcio se va a morir. ¿De acuerdo? Se desgasta. Porque la estás haciendo chambear, la estás haciendo, no la dejas en paz. El calcio es activador, es así. Entonces, eso es lo que hacen estos fármacos. ¿Por qué se producen estas modificaciones dentro de la célula? Porque la célula comienza a liberar todo esto. Y eso comienza a perturbar este flujo de iones. ¿Ya? No nos compliquemos mucho la existencia, pero eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces ahí vienen los nuevos antianginosos. Por ejemplo, el nicorandil. ¿Ya? ¿Qué hace el nicorandil? Son los que hemos visto acá. El nicorandil apertura los canales de potasio dependientes de ATP e inhibe el influjo de calcio, que habíamos dicho que era el problema. ¿Ya? Y disminuye el potencial de acción, se hace más corto. Entonces la fibra se contrae más rápido y eso aumenta la diástole. ¿Es bueno aumentar la diástole o no? Para un anginoso es lo mejor que le puede pasar, porque en la diástole puede respirar. Cuando está en sístole no puede respirar. ¿No? Entonces el nicorandil ahí tiene su defecto beneficioso. ¿Ya? La trimetacidina inhibe el metabolismo anaeróbico, le hace un shift y lo cambia a aeróbico. Eso es una maravilla porque todo está partiendo de la anaerobiosis. ¿Ya? La ibagridina inhibe unos canales marcapaso, que son los FANI, que hacen la despolarización espontánea. Entonces te disminuye la frecuencia cardíaca. O sea, la despolarización espontánea se hace más lenta. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y no ha disminuido la contracción. Disminuye la frecuencia cardíaca sin disminuir la fuerza de contracción. No es inotrópico negativo, solo es cronotrópico negativo, nada más. De alguna manera, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un anginoso? Taquicardia, ¿sí o no? Ya lo hemos dicho. Lo peor que puede pasarle a un paciente con angina es taquicardia. Esta le va a controlar la taquicardia sin bajar el gasto cardíaco, porque no es inotrópico negativo. Entonces es un fármaco diferente. ¿Ya? Y luego viene la ranulacina, que es la vedette de todo esto, porque ella inhibe los malditos, que son los canales de sodio tardíos, los que se quedan abiertos. Estos canales se tienen que cerrar en la fase 2, pero en la célula miocárdica isquémica no se cierran. Y siguen metiéndole sodio, y siguen metiéndole sodio. Y luego ese sodio se intercambia con protón, acidosis, y luego ese sodio se intercambia con calcio y se fregó la célula. ¿Ya? Y la mitocondria. ¿Quién inhibe esos canales lentos de sodio, o tardíos de sodio? La ranolacina. ¿Ya? Y es un poco la vía final común de todo. Por eso es que esta es la mejor. ¿Ya? Entonces, la ranolacina inhibe estos canales lentos de sodio
que se quedan abiertos y metiendo sodio en la fibra. Acá están, que son un montón, es una locura estudiar todo esto. El nicorandil inhibe el influjo de calcio, ¿no? Acá está en rojo. Y ese es su beneficio. Ahí hay un beneficio muy importante. ¿Ya? Además puede producir vasodilatación coronaria, parecido a un nitrato, pero con capacidad de disminuir el ingreso de calcio acá adentro, que es uno de los problemas serios. La trimetazidina frena el metabolismo anaeróbico y lo hace aeróbico, entonces retrocede todo lo que le está pasando a la célula. La ivabridina inhibe los canales FANI, entonces la despolarización, acá los FANI, ya no se reduce la despolarización espontánea y eso trae disminución de la frecuencia cardíaca sin inotropismo negativo. Porque siempre que habíamos visto disminución de frecuencia cardíaca con beta bloqueadores, era con inotropismo negativo. Con verapamil y diltiazem era con inotropismo negativo. Acá la ivabridina nos da capacidad de disminuir la frecuencia sin inotropismo negativo, sin alterar la función del corazón. Una maravilla, es una nueva droga. Y en rojo, la que no se ve, que es la ranolacina, que es la señora de todas, porque la ranolacina te bloquea este canal lento, que es al final el que te trastorna todo. Eso es lo que tenemos que saber de esto. Entonces la ranolacina se origina en una toxina de la anémona, imagínense, ¿ya? Y lo que hace, ¿qué cosa es? Inhibición selectiva del canal tardío de sodio. ¿Ya? Esta es la más importante. ¿Ya? Por supuesto, estos son fármacos todavía de segunda línea, ¿no? Cuando tú vas a tratar una angina, primero es beta bloqueadores, bloqueantes de calcio, nitratos, y recién después recurres a todos los demás, dentro de los cuales la ranolacina es la más importante. Ya se hace muy complicado estudiar a profundidad esto, pero lo grande lo hemos visto. ¿Dónde se raciocinian estos? Primero, en entender qué pasa con el miocardio ante la isquemia. ¿Y qué es lo que pasa finalmente con el miocardio ante la isquemia? ¿Dónde está? Que se libera todo esto y que se perturba todo esto. Muchas vías tendrá para perturbarse, pero la que más se maneja, la que más se conoce, es el canal lento de sodio, que debiendo cerrarse aquí, no se cierra, permanece abierto, y eso significa que mete sodio, no la deja en paz a la fibra. Ese sodio significa que le va a meter protón, que le va a meter calcio, y entonces la fibra comienza a enfermar, y se van muriendo algunas células, ¿ya? Y entonces ahí entran los nuevos antianginosos. Los antianginosos clásicos pues, no tocaban para nada esto, se basaban en raciocinios groseros de otro tipo, no iban a esta base molecular. Los nuevos sí lo van, no quieren decir que son la maravilla del mundo, hay que ver qué pasa con ellos, qué experiencias se llevan. La ivabridina disminuye la entrada de calcio, esa es su cosa muy importante. Es vasodilatadora también, el nicorandil. La trimetazidina frena el metabolismo anaeróbico, que es el que te lleva a este problema. La ivabridina frena los FANI, que son los que hacen la despolarización espontánea, entonces es una maravilla porque te da disminución de la frecuencia sin disminución de la contracción. Y la ranolacina, que es la mejor de todas, o la más usada hoy en día, es la que te bloquea el canal de sodio lento, entonces
la fibra se deja de cargar de sodio, se deja de cargar de protón, se deja de cargar de calcio y anda mucho mejor. ¿No? Muy bien. Listo. ¿Cuándo damos el examen? Viernes.